¿Cuál fue el tema que vino a abordar a la cátedra CEMEX? Bueno, fue la presentación de algunas casas que hemos venido realizando en los últimos 30 años, sustentables, sobre todo en el sentido que son cubiertas con tierra y pasto, y la tierra sirve como aislamiento térmico y acústico. Pero sobre todo como aislamiento térmico, pues las temperaturas en el interior son entre 18 y 21 grados centígrados y de alguna manera pues, se tiene otro tipo de ventajas en este tipo de casas, ¿no? Se mantiene cierta humedad, se filtra el polvo, tiene uno más vista hacia áreas verdes. Hace unos momentos estábamos viendo algunos de sus proyectos que ha realizado. Me gustaría que me platicara cuáles son sus influencias o sus bases, en qué se basa para poder crear esos modelos, porque son muy originales. Mira, básicamente el origen es la naturaleza, ¿no? Es un poco lo que decía Gaudí, que la palabra originalidad viene del origen de las cosas, ¿no? Entonces más bien una investigación de ver cuáles son las necesidades básicas, esenciales del hombre, ¿no? El hombre como terrícola, aunque la palabra terrícola aparentemente es fuerte, como es comer, dormir, cocinar, etcétera, esas necesidades desde la caverna, ¿no? ¿Cómo se realizaban? Se sentaban alrededor de la hoguera, el fuego era el combustible, ahí se comía y se daba la vida familiar. Ahí platicaban la señora con el esposo, con los hijos, y lamentablemente la televisión fue sustituyendo a la hoguera, ¿no? Primero fue la chimenea, la vida familiar se daba alrededor de la chimenea y después la televisión. Y actualmente con el internet y todo esto, pues se va perdiendo, ¿no? Pero esa esencia, ese volver a ese origen, creo que pues ahí está la base de nuestra existencia, ¿no? Ahora, en cuanto a material de sustentabilidad, me gustaría que me dijera un poquito más acerca de las ventajas, porque muchas personas no tienen tantos conocimientos sobre el tema. ¿Cuáles son las ventajas de crear casas, edificios que manejen la edificación sustentable? Bueno, primero es no contaminar, ¿no? O sea, estar contaminando, pues ya tenemos la gran ventaja empezando por los problemas que ocasiona esta contaminación, ¿no? Y pues otra vez lo mismo, ¿no? Volver a ese origen donde está la sustentabilidad, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? La sustentabilidad, bueno, todavía hace un siglo, pues la mayoría de los pueblos, los campesinos, pues vivían en un lugar sustentable, ¿no? Lamentablemente el crecimiento de las ciudades cada vez es mayor y actualmente pues, se dice que ya casi el 70% de la gente vive en las ciudades, cuando hace 100 años era al revés, ¿no? El 70% vivía en el campo, ¿no? Entonces ese regreso a retomar todo esto, pues es lo que nos puede ayudar para vivir, ¿no? No sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente ya casi no se vive porque te la pasas en el transporte o viendo, es otro tipo de vida, ¿no? Sí. Ahora me gustaría que me comentara cómo ve que la Universidad Regiomontana se preocupe por mostrarle principalmente a sus estudiantes de ingeniería y arquitectura acerca de esta nueva, no sé, creación de edificios utilizando la sustentabilidad y creando este tipo de cátedras donde ellos se retroalimentan de personas que tienen los conocimientos en el área. Yo creo que es muy importante, ¿no? Actualmente ya en todo el mundo se está viendo muy a fondo todo lo sustentable. Hace 5 o 10 años todavía se oía como muy romántico, pero no era comercial, por llamarle de alguna manera. Y actualmente pues el calentamiento del agua, por ejemplo, se reditúa, o sea, a lo mejor en 3 o 4 años se paga el calentador solar y las fotoceldas ya empiezan a ser más redituables, ¿no? Entonces ya estamos, como alguien comenta, casi como una revolución cultural de lo ecológico, que pues ya va a ser parte de nuestra vida, ¿no? Y que creo que es muy importante porque pues llegó ya su momento en que casi es catastrófico con el calentamiento solar y todo eso, que pues, al principio se oía, no se creía tanto, pero pues actualmente ya todos estamos viviendo de alguna manera las consecuencias del cambio en el clima, ¿no? Ahora, hace unos momentos comentaban al iniciar todo lo que viene siendo la cátedra que uno de los principales objetivos es cambiar los paradigmas de la construcción. ¿Cómo podemos comenzar cambiando esos paradigmas que
aún existen? Bueno, es también regresando a ver cuáles son los materiales naturales, ¿no? Por ejemplo, la piedra, la tierra, la madera. O sea, son materiales que se pueden retomar, ¿no? Y aquí también hay otra cosa, que hay materiales que si no contaminan directamente, indirectamente en el proceso contaminan, ¿no? Se dice, por ejemplo, del aluminio, que es un proceso en el que gasta mucha electricidad y de alguna manera el proceso para terminar el material del aluminio, pues es de los que más contaminan, ¿no? Entonces quizás habría que regresar a materiales naturales o que a la larga no contaminen, ¿no? Los materiales. Ahora, otra pregunta que me gustaría hacerle personalmente en cuanto a sus trabajos. ¿Cuánto tiempo le lleva idear el poder realizar un proyecto nuevo? No sé, porque me imagino que es todo un proceso de creación. Así es. Sí, sí, no es fácil, es toda una investigación. Lleva mucho tiempo, de veras, pero muchísimo tiempo mentalmente. Pues empieza pues, con un proceso creativo por pasos. Primero reunir la información, después una investigación, análisis, evaluar y empezar ya quizás el aspecto creativo, que creo que es el más interesante, que no es tanto el sentarse en la hamaca a que llegue con la imaginación el concepto arquitectónico, sino que pues, al final de cuentas sí es producto de un trabajo, ¿no? Y sí se lleva mucho, mucho tiempo. Hay gente que habla, mismo Einstein comentaba que el 99% es transpiración es sudar, trabajar, y el 1% es inspiración, aunque ese 1% pues también es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. ¿Algo que quiera agregar? ¿Un saludo a los estudiantes? No, pues sí, un saludo y ojalá se motiven con todo este cambio que está habiendo durante sus estudios y en su vida profesional. Gracias. De nada, a ustedes.